Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos también al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos. Estamos en la lección 3 y vamos a hablar sobre la estructura del espacio-tiempo, un tema realmente fascinante. Si os gustan estos temas, os invito también a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí abajo durante la presentación. ¿Qué vamos a abordar en esta lección? En primer lugar, si os acordáis, os he comentado en las dos lecciones anteriores que a partir de la métrica podemos derivar todas las ecuaciones de la relatividad. Es muy importante entender la métrica y es muy importante saber qué codifica la métrica. Si la conocemos bien y qué implica, tenemos mucho terreno adelantado en el curso. Hoy vamos a estudiar la métrica, pero en el contexto de cómo proporciona una estructura al espacio-tiempo. Y además lo vamos a hacer con una aproximación simple, con matemáticas de escuela secundaria, explicando cada paso detalladamente para que no nos perdamos. Y todo esto, el objetivo es hacerlo en 20 minutos, ya que este curso está diseñado para proporcionar lecciones de 20 minutos para no cansar a la audiencia con muchas matemáticas o mucha palabrería. Vamos a estudiar en primer lugar, como lo hemos hecho hasta ahora, el espacio no relativista, porque es el espacio en el que vivimos y tenemos una buena intuición de cómo funciona. Como os he dicho previamente, comenzamos poniendo dos puntos en el espacio. Y a partir de estos dos puntos que pertenecen al espacio podemos establecer un intervalo, aquí lo hacemos diferencial, un intervalo muy chiquitín, de distancia entre estos dos puntos. Esta distancia es invariante. Eso significa no que la podamos cambiar de tamaño, podemos poner dos puntos, uno aquí y otro ahí, y la distancia es más larga, ¿no? No, invariante significa que una vez que tenemos este intervalo, da igual el sistema de referencia que utilicemos, que sea cartesiano y esté aquí con un ángulo, que utilicemos coordenadas polares, esféricas, da igual. Esta distancia nunca va a cambiar de longitud. Bien, y ahora lo que podemos hacer con esta distancia es descomponerla en componentes, por ejemplo, en ejes cartesianos, como hemos visto en vídeos anteriores. Y aquí tenemos un componente de la distancia en el eje de las X, un componente de distancia en el eje de la Y y un componente de distancia en el eje de la Z. Es muy conveniente descomponer distancias y vectores en sus componentes porque de esta manera podemos establecer una relación fundamental. Esta es la relación. La distancia, el intervalo de distancia que hemos colocado aquí, cumple el teorema de Pitágoras, en este caso en 3 dimensiones, con las distancias al cuadrado del intervalo original como la suma de los cuadrados de las distancias de los intervalos en los que hemos descompuesto este intervalo principal. La métrica del espacio no relativista es la realización del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la característica fundamental de nuestro espacio normal. Se va a cumplir siempre. Vamos a simplificar, es por cuestión de notación, para evitar poner diferenciales y paréntesis en toda la expresión. La vamos a simplificar un poco. Y la transformamos de esta manera, sin diferenciales, da igual. Es la misma expresión, es el teorema de Pitágoras. Bien, si os fijáis, y supongo que habréis reconocido muchos de vosotros esta ecuación corresponde a la ecuación de una esfera de radio L. ¿De acuerdo? L al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado corresponde a la ecuación de una esfera en 3 dimensiones de radio L. Así que la métrica de nuestro espacio normal está reflejado por el teorema de Pitágoras
que es generalizable a una esfera en 3 dimensiones. Y aquí lo tenemos. Establecemos nuestras coordenadas cartesianas con x, y y z. Esta es nuestra distancia L y podemos construir una esfera, aunque cambiemos la orientación de esta distancia, pero todos los puntos de nuestro espacio que cumplen esta ecuación dibujan una esfera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la longitud L, aquí tendremos también la longitud L, aquí también tendremos la longitud L. Y de esa manera podemos extender el teorema de Pitágoras a las 3 dimensiones como una esfera. Si queréis podéis utilizar un programa para que comprobéis que no os estoy mintiendo, lo podéis hacer incluso a mano. Bien, simplemente por conveniencia podemos renombrar a la longitud L por R para indicar una distancia radial, es un radio al fin y al cabo. Entonces, mucha de la notación se simplifica al identificar la longitud con R, porque ya asumimos que es un radio de una esfera. Así que hemos transformado la métrica en una distancia radial. Esta ecuación es equivalente también utilizando intervalos y diferenciales. No me estoy inventando nada. Por ejemplo, aquí es la misma ecuación, significa lo mismo, solo que hablamos de pequeños intervalos, ¿no? Intervalos de distancia. Y aquí es la misma ecuación, es la ecuación de una esfera, pero con intervalos diferenciales, que es lo mismo que esta primera ecuación, pero con intervalos muy pequeñitos. Casi todas estas operaciones se han descrito previamente en los vídeos anteriores, así que sí que os aconsejo fuertemente visualizar los 2 primeros vídeos y tendréis una visión un poquito más completa de esta lección. Entonces, de esta manera el espacio no relativista se puede construir con una sucesión de esferas de radio R. Aquí en vez de una esfera, para no complicar el dibujo, he puesto un círculo con un radio R1, pero podemos construir el resto del espacio con esferas de radio creciente. ¿Y cómo es la estructura de un espacio relativista? Y esto es lo interesante. Esta es la métrica del espacio en relatividad especial. Le he quitado los diferenciales. Su derivación está demostrada en los vídeos anteriores. Así que lo primero que vamos a hacer es simplificar esta expresión. ¿Y cómo la vamos a simplificar? Observad aquí que tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta expresión es equivalente a la distancia radial que hemos definido para un espacio no relativista. Entonces podemos sustituir esta expresión por un radio al cuadrado. Esta operación se denomina compactificación de dimensiones. ¿Y qué conseguimos con esto? Aquí tenemos el espacio relativista con 3 ejes, el eje de la x, la y la z y un eje temporal en el que representamos la coordenada ct, la coordenada espacial ct. En el vídeo anterior explicamos por qué le hemos puesto una c delante de la t, pero es un espacio de 4 dimensiones. Si hacemos este truco de compactificar las dimensiones, nos queda lo siguiente. Muy bien. Pues se nos ha simplificado y ya no tenemos las 3 coordenadas x cuadrado y z cuadrado, nos queda una única coordenada radial r al cuadrado, que secretamente incorpora las 3 dimensiones del espacio cartesiano normal y corriente. Así que nos queda la métrica de esta manera: la distancia espaciotemporal al cuadrado es igual a la coordenada temporal definida como ct al cuadrado con un signo negativo más la coordenada radial al cuadrado. Y de repente, de pasar de representar un espacio de 4 dimensiones con 4 ejes muy difícil de imaginar,
Ahora lo hemos sustituido simplemente por un gráfico con 2 coordenadas, pero que secretamente incorpora 4, dado que la distancia radial incluye las 3 coordenadas cartesianas. Y esto es muy importante porque simplifica la visualización de las propiedades del espacio relativista. Ahora podemos representar estas 4 dimensiones en 2 ejes. Muy bien, y ahora sucede algo muy extraño. Ya no tenemos una ecuación de una esfera. Esta es claramente una ecuación que no corresponde a una esfera en 3 dimensiones. En primer lugar, porque es una ecuación de 4 dimensiones. Aquí la dimensión radial al cuadrado incluye secretamente nuestras 3 dimensiones del espacio normal y corriente. Entonces, ¿qué característica del espacio relativista representa esta ecuación? Pues vamos a representar la ecuación en este gráfico con la coordenada temporal y la coordenada radial, despejando el valor de la coordenada temporal de esta manera. Ahora podemos representar la métrica con este valor de la coordenada temporal, que es igual a más menos la raíz cuadrada de la distancia radial al cuadrado menos el cuadrado de la distancia espacio-temporal que estemos estudiando. ¿Y qué función representa? Pues representa, en vez de una esfera, una hipérbola en 4 dimensiones. Recordemos que la coordenada radial incorpora 3 dimensiones y la coordenada temporal es una dimensión. La relación entre la coordenada temporal y la radial es una hipérbola en 4 dimensiones y el punto de corte corresponde a la distancia espacio-temporal. Entonces podemos reconstruir todo el espacio relativista con hipérbolas en 4 dimensiones, hiperboloides, incrementando la distancia espacio-temporal. Y esto es una sorpresa, porque el espacio normal no relativista se puede construir con esferas, pero ahora el espacio relativista es un espacio hiperbólico, muy diferente del espacio, digamos, esférico pitagórico. ¿Qué implica este espacio hiperbólico? Bueno, en primer lugar, mantiene el espacio, digamos, pitagórico en su ecuación, porque el espacio-espacio, sin que intervenga la coordenada temporal, sigue cumpliendo el teorema de Pitágoras. Tiene su parte x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado como radio al cuadrado. Es hiperbólico respecto a la coordenada temporal, porque la coordenada temporal es una coordenada al cuadrado multiplicada por un signo negativo. Y eso es lo que hace que sea hiperbólica. La ventaja es que con las transformaciones que hemos hecho de compactificar dimensiones, podemos representar las 4 dimensiones en diagramas de 2 coordenadas y eso nos va a facilitar mucho en las siguientes lecciones cuando comencemos a estudiar la relación que tienen diversos puntos del espacio en el espacio relativista. Y en estos diagramas también definiremos los distintos tipos de trayectorias y podremos calcular las ecuaciones de la relatividad especial. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro. Ya sabéis que en estos cursos, aunque utilizo las matemáticas más simples posibles, no quiero perder esa rigurosidad y fiabilidad en las clases que os estoy dando y espero que os sean de ayuda para entender la teoría de la relatividad. Si os interesa continuar con el curso, pues simplemente os podéis suscribir, que es gratis, pinchando en el ratoncito que aparece aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima lección.